La historia comienza con la vista de una gran mansión. Un niño apuesto de cabello claro y aspecto de mayordomo parece ser el protagonista. Él toca la puerta y llama a Michelle, diciéndole que está a punto de entrar. Al entrar en la habitación, una bonita chica de cabello oscuro se lanza hacia él, preguntándole al niño, cuyo nombre es Arx, dónde había estado. El protagonista explica que fue reencarnado como un personaje de fondo en un videojuego de género otoñal y que, de alguna manera, la villana Yandere se había enamorado perdidamente de él. Una vez que concluye esta escena de introducción, el contexto de la historia comienza a ser explicado. Solastia Kingdom es un juego de otoño que se volvió extremadamente popular en Japón gracias a sus múltiples finales posibles. Entre tantos personajes, Ilane era muy infame por cometer fechorías escandalosas y horribles. En este contexto, Arxley Ford, el protagonista, nunca aparece ni es mencionado por su nombre en ninguna de las ramas de la historia. En resumen, era solo un personaje de fondo sin un papel relevante, lo que comúnmente se conoce como un NPC en los videojuegos. A pesar de esto, no le molesta ser un mero personaje de relleno. Cuando se trata de reencarnar en el mundo de un juego de otoño, la fórmula estándar es volverse invencible utilizando el conocimiento de tu vida pasada. Esto te hace ganar la atracción de las chicas y volverte fuerte. Sin embargo, el problema es que Arx apenas recuerda nada de su vida pasada, ya que no tiene recuerdos. Él explica que puede deberse a las reglas del mundo en el que se encuentra. Aún así, lo único que recuerda es que vivía en Japón. Por ahora, no tiene familia ni parientes en este mundo. Simplemente está viviendo sin problemas en el orfanato donde fue acogido. Aún así, se pregunta seriamente por qué fue reencarnado en un lugar como este, ya que si fuera el personaje principal, entonces podría usar alguna magia increíble o quizás vivir la experiencia de una vida escolar con otros personajes. A pesar de esto, Arx cree que en algún momento tendrá una gran oportunidad, incluso para un personaje de fondo sin poderes como él. Así que, por ahora, disfrutará de este nuevo mundo. Al día siguiente, se encuentra a Arx practicando con espadas de madera. Derrota fácilmente a su oponente en una pelea, que es alguien del pueblo. El rival cae al suelo, derrotado, y le dice que es muy bueno y se rinde. Todos en el pueblo elogian a Arx por su habilidad con la espada, ya que ha logrado derrotar a todos los adultos del pueblo. Un niño del pueblo se le acerca y le dice que es muy increíble, preguntándole si, entrenando mucho, algún día podrá ser tan fuerte como él. Arx, con una risa, le dice que, por supuesto, lo logrará, dándole ánimos al niño. Sin embargo, en la mente de Arx, piensa que solo estaba entrenando por aburrimiento, ya que no hay juegos en línea en este mundo. Así que, por mero aburrimiento, logró volverse muy fuerte con la espada. Gracias a esto, podría derrotar fácilmente a todos los adultos del pueblo. Aún así, cree que no es gran cosa, ni que se convertirá en algún caballero o algo así. En el mejor de los casos, esto le servirá para deshacerse de los monstruos que se acercan al pueblo. De repente, el director del orfanato, un hombre amable de personalidad gentil, felicita a Arx por su habilidad y lo aplaude. Le dice que está seguro de que algún día se convertirá en un gran caballero y le acaricia el cabello, mostrándole afecto. Arx le pregunta si una persona ordinaria como él podría convertirse en caballero, y el director le responde que, de hecho, alguien tan fuerte e inteligente como él logrará convertirse en uno. Luego, el director le dice que tiene un favor que pedirle, dejando al protagonista intrigado. La escena cambia rápidamente a Arx, nervioso y con el corazón latiendo rápido, en una mansión lujosa. El niño le pregunta al director si está seguro de que pueden estar en un lugar como este, ya que se siente fuera de lugar para un aldeano como él. Pero el director enfatiza que hay alguien que realmente desea verlo. La puerta se abre, y un hombre alto de apariencia adinerada entra en la habitación. Pide disculpas por llegar un poco tarde y se presenta, Asat Albert Ancenes, siendo el conde que gobierna la región. Arx queda impresionado por su título y se presenta nerviosamente también. Adalbert pregunta si es el niño del que habían hablado, y el director lo confirma, comentando que Arx es un niño muy capaz. Adalbert le dice a Arx que ha oído hablar de sus logros y tiene un favor importante que pedirle. Con un tono de voz serio pero amable, el conde le pide que se convierta en nada menos que el amigo de su hija. Arx queda impactado por la sorpresa. No puede creer que este conde haya convocado a un mero huérfano solo para ser el amigo de su hija. El conde menciona que la verdad es que su hija posee una naturaleza problemática. Arx cree al principio que quizás es una enfermedad o una personalidad odiosa. El conde hizo pasar a su hija, quien se reveló como una joven sorprendentemente hermosa de rasgos delicados, su cabello oscuro fluido y su vestido sombrío acentuando su elegancia. Se presentó como Yono Ancinés. En el momento en que Arx escuchó su nombre, la comprensión lo golpeó.
Esta no era otra que la infame Ilane del juego, la misma chica conocida por cometer hechos terribles y maldecir a todos los que encontraba. Ella era la villana que atormentaba implacablemente a la protagonista del juego con malicia, la verdadera raíz de todo mal y el jefe final. Aún así, Arx no pudo evitar cuestionarse si era prudente hacerse amigo de alguien tan temible como ella. El conde acercó a los dos y expresó su certeza de que llegarían a ser buenos amigos, animándolos a dar un paseo por el jardín y pasar un rato juntos. La siguiente escena los mostraba caminando por los caminos del exterior, donde Ilane comentó que su padre tenía razón, el jardín era increíblemente hermoso, y no importaba cuánto tiempo lo contemplara, nunca se aburría. Sin embargo, Arx no podía sacarse la inquietud de encima. Recordó que el conde había mencionado que ella tenía su edad, pero lo desconcertaba cómo alguien como ella podía permanecer tan inexpresiva. Aún así, no podía negar su belleza. En verdad, ella era cautivadora. Nunca antes había visto a una chica vestida completamente de negro, con ojos y cabello igual de oscuros, que irradiara tal encanto. Incluso su falta de expresión hacía poco por disminuir el hechizo que su belleza ejercía sobre él. Mientras continuaban su caminata, Ilane se detuvo de repente, sobresaltando a Arx. Preocupado, preguntó si algo andaba mal. Al verla tan silenciosa y extraña, sugirió que regresaran a la mansión si se sentía indispuesta, pero con una mirada fría e ilegible, ella le dijo que, tal como había sospechado, él no tenía deseos de ser su amigo, dejando a Arx inquieto y confundido. Ella entonces reveló que lo entendía todo. La razón, dedujo, era simple, él no deseaba asociarse con alguien tan maldito como ella. Todos sentían lo mismo, y ella aceptaba que él también solo deseaba distanciarse. Los recuerdos inundaron su mente, escenas de ella siendo rechazada por la sociedad, susurros de cómo todo lo que tocaba se corrompía, de lo mejor que era evitarla. Los comentarios crueles sobre su apariencia también la habían atormentado, que sus ojos no tenían luz, que siempre vestía de negro. Explicó que algunos toleraban su existencia simplemente porque era la hija de un noble. Sin embargo, con el tiempo, nadie le hablaba en absoluto. Todo lo que recibía eran miradas llenas de odio y desdén. Arx quedó en silencio. Sacudida por sus palabras, ella confesó que se había acostumbrado a tal trato, ya que era la única forma en que la gente reaccionaba ante ella. Luego, sin previo aviso, demostró su magia sobre un grupo de plantas. Arx, atónito ante la vista, se dio cuenta de que este era el poder de Eleonor, pero uno diferente a cualquier cosa que hubiera visto jamás. Ella sostuvo una flor marchita y le dijo que presenciara por sí mismo. Ante sus ojos, su color se desvaneció aún más, marchitándose hasta quedar sin vida. Todo lo que tocaba, explicó, se marchitaba y moría, no solo las plantas, sino también las personas. Encontrando su mirada con una fijeza inquebrantable, declaró que esta era su verdadera naturaleza. Y ahora él finalmente podía entender. Arx se quedó sumido en sus pensamientos, lidiando con la revelación. Nunca había imaginado que ella soportara tal carga. Sin embargo, no podía evitar preguntarse si podría salvarla o si podría alterar su destino. Lentamente, comenzó a creer que tal vez esta era la verdadera razón por la que había sido traído a este mundo. Si pudiera cambiar el curso de la historia y quedarse a su lado, entonces tal vez el mundo podría alcanzar un final feliz, uno libre del trágico destino que sabía que la esperaba. Con una resolución renovada, la determinación de Arx se solidificó. Se dio cuenta de que debía esforzarse por un futuro donde nadie quedara infeliz, un futuro donde incluso Ilane no tuviera que sufrir. Le dijo a Eloune que, para él, ella no era fea en lo más mínimo. Todo lo contrario, era increíblemente hermosa. Sus palabras dejaron sus mejillas sonrojadas con un profundo rubor. Nerviosamente, admitió que aunque apreciaba su amabilidad, sabía que sus poderes aún podían dañar a otros. Arx reconoció ese riesgo, pero insistió en que tenía que haber una mejor manera de usar sus habilidades. Extendiendo la mano, tocó la flor marchita y ante sus ojos, volvió a florecer. Finalmente, le aseguró que incluso si lastimaba a alguien, él encontraría la manera de arreglar las cosas, con sinceridad en su voz y determinación en su corazón. Le pidió que aceptara su mano en amistad. En el siguiente capítulo, comienza con Eleanor siendo sometida a una cruel discriminación, comentarios duros que resuenan ante los ojos de todos, algunos llamándola cuervo, otros demonio. De repente, la imagen distante de su madre aparece, de pie ante su hija, pero mirándola con severidad. Ella fríamente le dice que deje de mirarla con esos ojos, revelando el odio y el gélido desdén que siente hacia su propia hija. El corazón de Ilane se hunde y comienza a llorar, suplicando perdón simplemente por haber nacido. Por fin, despierta de esta pesadilla gracias a Arx, quien le pregunta suavemente si está bien,
pues tenía la impresión de que estaba atrapada en un sueño terrible. Él explica que habían estado hablando cómodamente en su habitación cuando, vencida por el agotamiento, se había quedado dormida de repente, lo cual debió ser la causa de su pesadilla. Sin decir una palabra, Ilane mira a Arx y luego se deshace en lágrimas inconsolables, llorando como una niña pequeña. Arx se pone nervioso ante tales emociones crudas, sin saber cómo responder a los sentimientos de una chica. Así que, simplemente decide abrazarla, dándole suaves palmaditas como para aliviar su angustia. Gradualmente, ella se calma, y en ese frágil momento, llega a comprender que ahora, por fin, tiene un amigo en el que puede confiar. Anteriormente, ella, abatida, mencionó que si se quedaba con ella, terminaría siendo infeliz, pero él le dijo que era todo lo contrario, ya que estar con ella le traería una gran felicidad. Él le dijo que quizás estar juntos eventualmente haría que ella lo lastimara. Pero Arx respondió que nadie en esta vida se va sin haber lastimado a alguien y que tal cosa es normal. Frente a tanta negatividad de su parte, Eleanor fue sostenida repentinamente por Arx, quien la abrazó fuertemente y le dijo que solo la quería a ella, dejándola profundamente asombrada. Volviendo al presente, ella se disculpó por haber llorado debido a la pesadilla. Pero él le dijo que no se disculpara, ya que su pecho siempre estaría ahí para ella cuando lo necesitara, y ella rió suavemente, agradeciéndole. A esto, él simplemente respondió que era solo lo que cualquier amigo haría. Ella entonces le abrió su corazón, admitiendo que nunca había tenido a nadie a quien pudiera llamar aliado, y mucho menos un amigo, razón por la cual le resultaba difícil creer que realmente tenía a alguien como Arx a su lado. Arx le dijo que tal sentimiento era normal, que la amistad podía tomar muchas formas y que él solo estaba haciendo lo que sentía correcto. Él explicó que si hacía más amigos en el futuro, llegaría a ver que no era más que un sentimiento natural. Finalmente, le dijo que la comunicación requería práctica y repetición y que debían tomar las cosas con calma, ya que, al final, la vida era mucho más larga de lo que cualquiera de los dos imaginaba. Después de este discurso conmovedor de Arx, pasaron unas semanas, y su actitud comenzó a cambiar ahora que él entendía su verdadera naturaleza. Ella se había vuelto muy intensa, exigiendo constantemente su atención. En un momento, se molestó porque él no le estaba escuchando. Sin embargo, para él, estos gestos no eran más que adorables. Él se disculpó, explicando que simplemente había estado perdido en sus pensamientos, y ella preguntó irritada si había algo más importante que su pregunta. Él tomó suavemente su mano y, con voz tierna, le dijo que, por supuesto, no había nada más importante para él que ella. Esto hizo que se sonrojara furiosamente, con el humo, metafóricamente, elevándose por su vergüenza. Arx, divertido internamente, bromeó consigo mismo de que era demasiado apuesto y, por lo tanto, capaz de aprovecharse de tal cualidad. Su humor se suavizó, y le preguntó qué ropa le quedaría mejor, pero justo cuando intentaba pensar en una respuesta, un golpe en la puerta los interrumpió. Era su padre, Lord Adalbert, preguntándole a Arx si tenía un momento para hablar con él. Se disculpó con su hija, explicando que necesitaba pedirle prestado a su amigo por un corto rato. Pero, como era de esperarse, ella llevaba una expresión muy enojada. Con su actitud tsundere habitual, le dijo que no le importaba, ya que Arx ya había estado distraído y no le estaba prestando atención de todos modos. Tratando de persuadirla, Arx se giró y le susurró delicadamente al oído que cualquier ropa que usara siempre se vería hermosa en ella, sin importar qué, haciéndola sonrojar aún más. El conde entonces le explicó a Arx que la solicitud que había hecho fue aprobada y que, a partir de la próxima semana, se convertiría oficialmente en un miembro de la casa como mayordomo. Arx le agradeció profundamente por esto. Sin embargo, el conde preguntó si estaba realmente cómodo con el acuerdo. Arx respondió que sí, ya que le ahorraba el problema de viajar de un lado a otro, y también estaba agradecido de tener un trabajo. Al escuchar esto, el conde quedó impresionado por la notable capacidad de un niño de tan solo 7 años. Encontrándolo verdaderamente admirable, le dijo a Arx que esta era precisamente la razón por la que lo había elegido para ser el amigo de su hija, y Arx lo confirmó firmemente. Finalmente, Arx salió de la habitación con una anticipación ansiosa, listo para asumir su nuevo papel. Mientras tanto, Eleanor lo esperaba impacientemente. Y por la rendija de la puerta, notó que ella todavía estaba enfurruñada. Él llamó su nombre, pero ella lo reprochó furiosamente por haber tardado tanto, ya que piensa que se estaba divirtiendo mucho hablando con su papá. Arx, ahora vestido con su nueva ropa de mayordomo, se disculpó respetuosamente, dirigiéndose a ella como Milady, arrodillándose ante ella con cortesía caballeresca.
Declaró solemnemente que a partir de ese momento, ella debería permitirle servirla como su asistente devoto. La mansión, generalmente un lugar de dignidad tranquila, se había transformado en un torbellino de actividad. Los sirvientes se apresuraban por los pasillos, cargando bandejas, decoraciones y finas sedas. Entre ellos trabajaba Ark, moviéndose rápidamente mientras coordinaba con las mucamas. Sus movimientos eran eficientes pero apresurados. La tarea de preparar la finca para tal ocasión era agotadora, pero su determinación nunca flaqueó. En el siguiente momento, se revela un cambio en el tiempo. Habían pasado 3 años desde que Ark entró por primera vez en la casa como un mero sirviente niño. Ahora, con solo 10 años, se comportaba con una compostura muy superior a su edad. Lo que hacía el momento más impactante era que la propia Leonor estaba a punto de cumplir su 10º cumpleaños, un hito que, en este mundo, se celebraba con toda la grandeza digna de la nobleza. 10 no era simplemente un número aquí. Era un rito de paso, un reconocimiento del crecimiento, y las familias de estatus no escatimaban gastos para conmemorar tal ocasión. Todos en la casa habían sido arrastrados al fervor de la preparación. Arx, sin embargo, admitió en silencio que esta sería su primera vez asistiendo a un banquete noble, y el pensamiento despertó una inusual inquietud dentro de él. Mientras ajustaba un conjunto de adornos en una mesa de banquete, una voz alegre rompió a través del aluvión de tareas. Una mucama se acercó, su rostro cálido por la gratitud, y era Nanay, una chica brillante que a menudo lo asistía en las horas más ocupadas del día. Ella agradeció a Ark sinceramente por sus incansables esfuerzos, diciéndole que gracias a su guía todo estaba ahora completamente preparado para la gran celebración de mañana. Arx respondió con modestia, explicando internamente que, a pesar de tener solo 10 años, de alguna manera ya estaba supervisando la orquestación de toda una reunión noble. La mayor parte de lo que contribuía eran sugerencias simples y prácticas transmitidas del conocimiento de su vida anterior, cosas que él consideraba sentido común. Y sin embargo, para los que lo rodeaban, cada instrucción parecía ingeniosa, una marca de inteligencia muy superior a sus años. Sus elogios lo avergonzaban, pero los aceptaba con tranquila gracia, sabiendo que nada de esto era realmente para sí mismo. Todo era para Eleanor. Esta sería su primera fiesta extravagante desde su encuentro. Y Arx deseaba sobre todo verla sonreír, radiante de alegría. Para eso, estaba dispuesto a soportar cualquier fatiga. Más tarde, cuando los preparativos finales estuvieron listos, Arx se retiró a los terrenos de entrenamiento. Apelando a su talento innato, conjuró una hoja de piedra, su superficie áspera pero afilada, y se dispuso a hacer sus ejercicios. Sus golpes resonaron en el patio hasta que sus brazos temblaron por el agotamiento. En lugar de descansar convencionalmente, se restauró con una oleada de magia, una exhibición que dejó a Nanay, que había seguido en secreto para ver, absolutamente asombrada. Una vez satisfecho con su práctica, Arx decidió terminar por el día. Pero justo cuando estaba a punto de irse, una voz suave y familiar llegó a sus oídos. Al girar, vio a Eleanor de pie cerca, su figura enmarcada por la luz del atardecer. Ella confesó que había estado esperando por algún tiempo, aunque él no había notado su presencia. La preocupación brilló en sus ojos, y la regañó suavemente, advirtiéndole que podía resfriarse aquí afuera. A esto, ella respondió con una sonrisa traviesa, diciendo que si lo hacía, él simplemente tendría que calentarla él mismo. Hubo una pausa entre ellos, pesada pero tierna, antes de que ella lo acusara de estar demasiado ocupado últimamente. Él contrarrestó con calma, recordándole que solo habían hablado el otro día. Sospechando que ella estaba exagerando, bufó, murmurando medio para sí misma que él le pertenecía, antes de corregir rápidamente sus palabras, declarando en cambio que como su sirviente, estaba obligado a permanecer constantemente a su lado. Arx se disculpó sinceramente, explicando que su ocupación era toda por su bien, para la gran celebración de mañana. Al escuchar esto, su expresión se suavizó. Ella admitió la importancia del día, concediendo que no se podía evitar, aunque un rastro tenue de insatisfacción permanecía en su mirada. Mientras comenzaban a caminar de regreso a la mansión juntos, ella le preguntó de repente si alguna vez se sentía solo. La pregunta lo tomó por sorpresa. Ark negó con la cabeza, explicando con honestidad que nunca se sentía solo, pues Lord Adover y los otros sirvientes siempre lo habían tratado amablemente. Ante sus palabras, el estado de ánimo de Ilane cambió bruscamente. Un destello de celos iluminó sus ojos, apretando los labios como si su contentamiento con los demás la inquietara de formas que ella misma no podía explicar. Antes de que Ark pudiera notarlo por completo, ella giró la cabeza, enmascarando sus emociones bajo una fachada frágil. Finalmente, un pequeño estornudo escapó de ella, revelando el costo de su terquedad al quedarse afuera.
Con un suspiro, Arx la guió de regreso, prometiendo en silencio asegurarse de que estuviera bien para mañana. El día de la celebración amaneció por fin. El gran salón de la mansión brillaba con candelabros y decoraciones doradas, sus paredes cobraban vida con el murmullo de los invitados nobles. Lord Adalbert, de pie alto y digno, dio la bienvenida a la reunión, su voz resonando por la cámara con una autoridad practicada. Sin embargo, cuando se inclinó hacia Arx, sus palabras se volvieron afiladas y autoritarias. Ordenó al niño que mantuviera los ojos abiertos y que eliminara a cualquiera que se atreviera a acercarse demasiado a su hija. Arx asintió sin dudar, su rostro juvenil marcado por un acero poco común. A medida que transcurrió la tarde, notó dos figuras que permanecían cerca del borde del salón, sus movimientos sospechosos y sus ojos escaneando a Leonor con un enfoque inquietante. La mirada de Arx se fijó en ellos, afilada e inquebrantable. Pero cuando se dieron cuenta de que los había marcado, la inquietud apareció en sus rostros. Y entonces, tan repentinamente como habían aparecido, los dos hombres se desvanecieron entre la multitud como si fueran tragados por las sombras, dejando a Arx con la escalofriante certeza de que el peligro estaba más cerca de lo que nadie se daba cuenta. Por fin, la cumpleañera hizo su entrada. Eleonor apareció en la parte superior de la escalera, su figura enmarcada por el suave resplandor de las arañas. Llevaba un vestido de seda negra delicada bordado con hilos de plata que brillaban mientras se movía. La transformación dejó a Arx sin aliento momentáneamente. Ella se veía radiante, casi de otro mundo, y apenas podía creer que esta era la misma chica sombría y retraída que había conocido hace 3 años. Su rostro antes inexpresivo ahora llevaba una dignidad tranquila, su belleza innegable, y por un breve momento, todo el salón pareció caer en silencio mientras cada invitado se giraba para mirarla. Arx pensó para sí mismo lo increíble que era que un niño pudiera crecer y cambiar tanto en solo unos pocos años. Sin embargo, obligó a su compostura a mantenerse intacta, recordándose que su deber hoy no era entregarse a la admiración, sino supervisar el desarrollo fluido del evento. Sus pensamientos fueron interrumpidos por Nanay, quien se le acercó y le susurró que lo habían convocado. Eleanor lo llamaba para que ocupara su lugar como su guardia por la noche. Arx frunció el ceño ligeramente ante la solicitud, sintiendo que era menos por deber y más por la insistencia de ella en mantenerlo cerca. Mientras daba un paso al frente, se dio cuenta agudamente del peso de innumerables ojos sobre él. Los nobles en el salón susurraban entre sí, sus miradas afiladas y escudriñadoras como si intentaran atravesar su propio ser. Sus miradas formulaban una pregunta silenciosa: ¿quién era este niño, y por qué estaba tan cerca de la joven de la casa? Eleanor rompió el silencio con su franqueza característica. Declaró que Arx era su asistente, aunque señaló con irritación que rara vez estaba a su lado. Uno de los nobles se burló diciendo que no había necesidad de que un simple sirviente se sentara junto al principal invitado de honor. Pero los ojos de Ilane destellaron, y con una audacia poco característica, alzó la voz, insistiendo en que Arx no era un sirviente cualquiera. Entonces, con un anuncio repentino y sincero, reveló algo que sorprendió a la multitud: que hoy no era solo su cumpleaños, sino el de Arx también. Tenían la misma edad. Sin embargo, a diferencia de ella, su cumpleaños nunca había sido celebrado. Sus palabras resonaron por el salón, tomando a Arx por sorpresa. Un calor se extendió por su pecho mientras murmuraba su agradecimiento, sus mejillas ardiendo levemente ante su inesperada amabilidad. Se dio cuenta entonces de cuánto había cambiado desde la pesimista y autocompasiva chica del pasado, y el pensamiento lo llenó tanto de orgullo como de un afecto silencioso. Pero incluso en este momento conmovedor, los ojos afilados de Arx permanecieron vigilantes. Por el rabillo de su ojo, notó algo que hizo que su corazón se apretara: los mismos dos hombres sospechosos de antes.